Mientras desmenuzamos, me gustaría que nos cuentes un poco tu trabajo en la JEP. Mucha gente no sabe que trabajaste en la Jurisdicción Especial por la Paz, o para la Paz, durante unos 6 años y que te fuiste hace muy poco. ¿Qué estabas haciendo en la JEP? Para el cargo primero y luego nos explicas, porque para mucha gente la JEP es un espacio que no entienden bien. Bueno, yo entré a la Jurisdicción Especial para la Paz en una instancia que es bien novedosa y bien importante, que es la Unidad de Investigación y Acusación, que es algo así como la Fiscalía. Okay. Tengo que decir que eso fue muy importante porque el acuerdo de paz es el primer acuerdo que incluyó violencia sexual como un delito que había que investigar. Así que desde que entré a la Unidad de Investigación y Acusación, lo que hicimos fue como intentar diseñar nuevas formas de investigar la violencia sexual de manera tal que las víctimas hicieran parte de ese proceso de adecuación institucional, de investigación, y eso nos permitiera entender más, digamos, cuáles son las dinámicas de la violencia sexual en la guerra, cuáles son los daños que genera este delito y también cómo debe repararse. Así que sí, empecé desde el 2016, tan pronto se firmó el acuerdo, y estuve hasta el año, hace un mes. Pero a mí me gustaría decir lo siguiente: yo no soy la única asesora del director, porque cada vez que se cuestiona mi permanencia y es como si ese cargo me lo hubieran creado. No, el director tiene 4 asesores de despacho, yo soy una de las asesoras y digamos que lo asesoraba en temas de víctimas, enfoque de género y violencia sexual, que es como pues mi experiencia. Y ahí digamos que aprendí muchísimo de justicia restaurativa, tuve la posibilidad de que nos inventáramos cosas nuevas, de que retáramos todo el tema de la idea de justicia que existe, la idea de cómo debe hacerse justicia, y es de los espacios de trabajo en los que me he sentido más feliz, tengo que decirlo. Me gustaría saber qué es eso de otras formas de justicia, porque para mucha gente cuando se habla de justicia la gente piensa o en castigo o en venganza, digamos, ¿no? Como que tenemos una visión muy violenta también, ¿no? Es como que hacer justicia es como que al otro le duela igual de lo que me dolió a mí, o que el otro sufra lo mismo que sufrí yo, es como la idea que tenemos de justicia. Y desde lo penal, pues no sé, muchos años de cárcel o no sé, sí, penas más duras, mega cárceles, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cuál es esa idea de otro tipo de justicia y cuál es el beneficio de otro tipo de justicia? Claro, es que tenemos que recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema de justicia negociado, entonces responde a lo que los negociadores decidieron incluir en el acuerdo. Claramente restaurativa, o sea que la pena tiene un lugar, pero no lo central. Lo central en este sistema de justicia son las víctimas, lo que implica que lo central es el daño. Cómo reparar esos daños, cómo garantizar verdad, y la verdad es reclave. Yo creo que el país, o la mayoría de la gente en el país no se ha dado cuenta de lo importante que es conocer la verdad, entender la verdad y aceptar la verdad, porque si no, ¿cómo cambias? Entonces, la Jurisdicción Especial tiene un papel súper importante en verdad. El país lo ha visto, ya sabemos que sí es cierto lo de los mal llamados falsos positivos, cómo ocurrió en cada región es diferente la práctica, porque escogieron a las y los jóvenes más vulnerables, porque incluso hasta en Neiva se llevaron al mimo del pueblo, es decir, ¿mimo? Como el mimo, el chico que se vestía de mimo y salía y divertía a todo el mundo, se lo llevaron y lo presentaron como un muerto en combate, como un guerrillero, como un delincuente. O sea, realmente es que fue una política y una práctica que arrasó. Y eso, seguramente en Bogotá algo se ve en noticias, pero eso ha dejado un dolor muy grande en las regiones. La gente que lo sufrió tiene muchos dolores todavía, porque primero, pues fue el Estado, fueron agentes del Estado los que cometieron este delito, pero segundo, ni el país ni las instituciones les creían. O sea que estas víctimas realmente han sufrido muchísimo. Y sin embargo son víctimas comprometidas con la paz, diciendo queremos la verdad, no nos interesa que estén 80 años en la cárcel, pero díganos la verdad. Y estamos dispuestos a perdonar y estamos dispuestas a construir con ustedes. Pero si lo quiero simplificar, digamos, es un modelo de justicia en el que lo principal no es el castigo, sino la verdad. La verdad, las víctimas y la reparación. Y por supuesto, porque si hay una verdad en serio, verdadera, pues se garantiza no repetición. Porque lo que hemos encontrado es que quienes se arrepienten en serio
dicen como, oiga, ¿sabe qué? Yo no sabía que todo esto que yo hice iba a generar este daño. Y tengo una pregunta para ti, por ejemplo, tú que has estado tan de cerca con todo este proceso, ¿cuál es esa diferencia o ese valor agregado para la reconciliación social de un proceso de estos restaurativo, enfocado en las víctimas, versus una justicia punitiva o como estábamos acostumbrados a verla? Pues es que yo creo que con la justicia punitiva no es posible la reconciliación, Ya. porque finalmente el Estado termina protagonizando todo el proceso, castigando, sancionando, y diciendo, bueno, ya se cumplió, cada uno para su lado. Aquí es posible porque las víctimas y los comparecientes terminan encontrándose y hay que hablar. Y hay imágenes que son impactantes, yo no sé si ustedes recuerdan la de esta señora con su nieta, Sí. diciéndole al militar, déjeme darle un abrazo, yo lo perdono. Y como esa O sea, muchas. eso es como que tú dices, qué generosidad, y lo que sintió ese militar recibiendo eso de la mamá de quien él mató. Yo siempre recuerdo mucho el testimonio militar que dice que él nunca va a olvidar que sacó a un campesino. Digo, bueno, vamos para allá, y el campesino le dijo, ¿sabe que yo sé lo que usted va a hacer? Así que le pido una cosa, le dijo, déjeme orar. Y el campesino se arrodilló a rezar, y al final le dijo, ¿sabe qué? Hágalo, lo perdono. Y este hombre ha vivido, claro, y ha vivido toda la vida recordando a ese campesino, que le dijo, haga lo que va a hacer, que yo ya lo perdono. O sea, de ese nivel. Y esas historias solo se pueden conocer por la JEP, no hay otra posibilidad, ¿no? Y creo que el país debe darle una oportunidad a la JEP y a la paz. Sí, de hecho quería ahondar un poquito en eso de la importancia de seguir por ese camino de la JEP, porque yo escucho esa historia que estabas contando, a mí me conmueve muchísimo. Yo he visto muchas de las audiencias de la JEP y me toca mucho la humanidad de las víctimas aquí en Colombia, que son esas personas que en un escenario en el que no exista la JEP, pues van a seguir en esta condición de abandono, de que no se conozcan sus historias, de que no haya una posibilidad de que sean reparadas. Y mucha gente no tiene conciencia de esas personas. O sea, cuando uno vota, pues uno vota por uno, sí, pero también en esta ocasión yo creo que votamos mucho por todas esas personas. Me gustaría que nos pudieras decir para ti qué es lo más importante de que defendamos la JEP como país, no como decir institucionalmente, sino humanamente, porque es tan valioso ese recurso de la JEP como para defenderlo. Porque creo que la posibilidad de conocer la verdad a partir de las víctimas y de los comparecientes y darles un lugar. En serio, yo siento que a veces incluso quienes hicieron la guerra directamente no eran conscientes de lo que estaba de verdad generando su acción. Y es que estamos hablando de casi 10 millones de víctimas. Entonces es una población importante que si no se resuelve su situación no va a haber paz, va a haber más conflicto. Y vamos a seguir multiplicando este ciclo de violencia que genera dolor, pero también genera retraso económico, social, político, justifica de alguna manera la existencia de más grupos armados y el país tiene que parar realmente. Bueno, con todo este recorrido que acabamos de hacer, quiero cerrar este momento preguntándote entonces, ¿qué clase de primera dama vas a hacer? Teniendo todo este bagaje atrás, teniendo todo este conocimiento, toda esta experiencia, ¿qué clase de primera dama serás? Pues yo voy a seguir trabajando en lo que he venido trabajando toda mi vida, y es en la defensa de los derechos humanos, en la paz. Y yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de tener algo de poder, lo que tiene que hacer con ese poder es ponerlo al servicio de quienes nunca han podido beneficiarse del poder. A mí el poder, yo he dicho muchas veces, y es en serio, no me seduce. Así que si uno está en una posición de poder y puede abrirle espacios para que otros grupos, otras personas, mujeres, población LGBTI, etcétera, puedan tener acceso, se les reconozca, se les tenga como interlocutores valiosos, eso es lo que yo voy a hacer ahí. Yo no pretendo representar a nadie, sino abrir espacios y ser muy inclusiva en las cosas que vayamos a hacer desde el gobierno, que claramente tienen que ver con la paz y con la defensa de los derechos humanos. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestra preparación. Cuéntanos qué nos falta hacer, cómo nos organizamos para tener nuestro último momento. Bueno, pero primero vámonos con un traguito más y después montamos todo. ¿Les parece? Porque en esta casa se toma ñeque, se toma chirrinchi, se toma biche, y acá les traigo también un licor andino, como para que probemos y ya entremos en esta recta final. ¿Les parece? ¿Qué es? Necesito saber qué me voy a tomar. Tenemos un licor, un elixir andino que tiene hoja de coca. Ahí ya lo probarás y me dirás. Acepto.
Listo. Andino es peruano, ¿no? Sí, este es peruano. Uf, Listo. Salud. delicioso. Uy, Salud. yo toda chul. Salud, salud, salud. Salud, salud. Por la victoria. La victoria. Que rime que se pueda. Que se pueda, yes. Que se pueda. Listo, entonces ahora vamos a pasar a la parte, yo creo que ya de montaje, porque ya la preparación la tuvimos, ya está el ajiaco ya listo básicamente. Ahora Le metimos es, mazorcas. Que no le se metimos comieron. mazorcas, la guasca que también se pone al final, ya tenemos todo eso listo. Las ¿Listo? alberjas. También, todo eso, que no las destripamos, No las sino que destripamos. las... Listo, entonces ahora vamos a empezar a hacer todo el montaje, entonces acá vamos a tener el pollo, Ok. si quieres ayúdame a traer el aguacate. Ah, bueno, el aguacate va a un lado, digamos. Aunque hay gente que le gusta picarlo adentro del ajiaco. Pues lo pica ya cuando se sirva, pero sí va al lado, ¿no? Listo. Listo, acá vamos a servir en estos platos además de barro, muy tradicionales. Una hermosísima fuente. Muy de Así ajiaco. es, exactamente, así es el ajiaco. Ah, y esas que a mí siempre se me olvida el nombre. ¿Cómo es que se llaman? Alcaparras. Alcaparras. Las alcaparras. Las alcaparras también son opcionales, ¿o no? En el ajiaco. No, no, no. Eso es polémico decir, Carola. No, no, no. Es que Nada parece es que son como opcional. muy amargas, No, como- todo tiene Es que el saladito le da ese toque Sí. final Sí, al pero cuando ajiaco. la mastico es como que... No, tiene que ir con alcaparras. Y crema de leche. Ya está Que la también hay crema. gente que... tenemos. A ver, en mi casa lo servían sin crema de leche. Sí, ¿En entonces, serio? Sí, pero debo decir que es Ayúdame un a gran cortarlo. final para el ajiaco. Bueno, Bueno. mientras cortas ese aguacate, con mucho cuidado, quiero que entremos en lo más personal de la historia que nos trae aquí, la relación con Iván Cepeda. Que entre otras cosas tengo que decir que nosotros hicimos un ejercicio desde la píldora con el diván, convocamos a gente para que nos contaran historias de experiencias que han tenido con Iván, y alguien contó que cuando él era profesor le decían Elvis, por el bizcocho. Que tenía. Entonces, quería saber No si sabía sabías de eso. apodos de ese tipo No. para Iván Cepeda. No, realmente no. Es raro para uno encontrarse con eso. Pero bueno, en términos de relaciones de pareja, siempre hay como un cliché en los medios de comunicación para preguntarle a uno sobre las parejas. Quiero que me cuentes cuál ha sido la pregunta más clichésuda que te han hecho sobre la relación de pareja. Es que realmente creo que el tema tiene que ver con que hay mucha expectativa de que uno sea excepcional en el mundo privado y eso no sucede. Entonces, como la pregunta es, ¿cuál es la palabra más cariñosa? Yo digo, no sé. ¿El apodo privado? Sí, entonces tú dices, no, esos son los temas privados que nunca vamos a poner en público, claramente. ¿Por qué? Pues porque es privado, porque hace parte de nuestra intimidad y porque nos protegemos muchísimo. Son muy reservados, igual tiene uno esa percepción de que los dos son muy privados. Somos muy reservados, entre otras razones, porque también nos han atacado mucho. Es decir, cualquier aparición pública mía, y yo sé que Iván lo ha hecho muy en términos de protegerme, pues la usan para atacarlo a él. Y muchos de los ataques contra mí tienen que ver con cómo lo ofenden a él. Y por supuesto, cuando uno está en una relación de pareja, ama a la otra persona, pues la cuida y no quiere que sufra ataques. Y lo mismo, digamos, viene de mi lado. Entonces, el mundo privado nuestro es un mundo absolutamente normal, común y corriente como el de otras parejas. Tratamos que la cotidianidad sea lo más tranquila posible, nos encanta comer, nos encanta ver series de Netflix, algunas películas, nosotros por La supuesto. última serie en Netflix que vieron que les gustó, ahí está. La última serie de Netflix que nos gustó, no la recuerdo, ¿sabes? Eso fue el año pasado, pero recuerdo una que vimos que nos ha divertido muchísimo y de la que siempre hablamos, que es Mejor Llamas Out, por ejemplo. Porque nos encanta muchísimo cómo ese tipo de series, digamos, muestran lo básico de la cultura norteamericana, porque uno está acostumbrado como a esas grandes películas donde todo es perfecto, y aquí es como la condición humana tan deplorable, las situaciones que se viven, la trampa, el derecho, que no es como nos lo han vendido. Entonces, esa, por ejemplo, nos divirtió muchísimo, nos reíamos muchísimo. Se meten en maratones de series, quedan enganchados. Yo soy de la que soy adicta. Yo entro en una serie y me quedo pero pegada. Sí, por eso hace rato no lo hacemos. Y no lo hacemos porque pues hubo campaña, antes hubo proceso judicial. Entonces esa fue de las últimas porque realmente nos enganchamos. Y cada uno con la sensación de que, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué va a terminar?
Disfrutamos mucho estar con las perritas. Iván, pues por supuesto no puede salir a caminar con ellas. Pues, eso lo hago yo. Y creo que mucha de nuestra vida cotidiana es un refugio porque pues realmente podemos estar muy tranquilos es en la casa. Ustedes saben, el tema de riesgo, los esquemas de protección son asuntos que pues que resultan incómodos para mucha gente también, así que nuestro mundo privado es el refugio donde descansamos, leemos muchísimo, hablamos muchísimo. Yo tengo una pregunta que seguramente va a caer en las preguntas ridículas, pero quiero hacerla. Digamos que un sello de Iván Cepeda es el ser negociador, el ser conciliador, el siempre abogar por el diálogo. ¿Cómo se dialogan los conflictos entre ustedes dos? ¿Ah, o sí? sea, todo es muy... ¿Nunca hay una pelotera? Claro que podemos discutir, además Iván tiene una generosidad impresionante y él es de los que no tiene ninguna dificultad en pedir disculpas cuando hay que pedir disculpas. Yo confieso que yo soy más dura en eso, pero Iván es una persona muy generosa. Más dura para puede- pedir disculpas, como Sí, que... yo reconozco que en eso soy a veces muy terca. Pero Iván es una persona muy llevada al diálogo, muy llevada a decir, pero sabes que sí me equivoqué, pido disculpas y busca siempre que las cosas estén funcionando bien, ¿cierto? Entonces, no, y tampoco negociamos todo, pues es que estamos juntos porque tenemos afinidades, si Es no que sería un problema. Uno negocia mucho como con quien tiene dificultades, pero nosotros tenemos una cotidianidad absolutamente fluida, nada exagerada y nada estridente, es como lo más natural del mundo.